Mi novia dijo, a veces me das asco, no me toques, así que la ignoré por completo, ahora ruega por mi atención. Tengo 26 años y Gabriela tiene 24. Nos conocimos en una convención de anime y videojuegos. Yo estaba trabajando como parte del staff del evento. Era uno de esos fines de semana largos donde todo es ruido, gente, filas interminables y cosplayers por todos lados. Recuerdo que ese día estaba asignado a organizar la fila para una sesión de fotos con Mario Castañeda, actor de doblaje bastante conocido. Había mucha gente, pero entre todos, Gabriela llamó mi atención de inmediato. No fue nada exagerado ni de película. Simplemente la vi. Estaba en la fila, tranquila, revisando su teléfono. Tenía una camiseta de un anime que también me gustaba y sostenía una caja de Funko Pop. Me acerqué con la excusa más simple del mundo, preguntarle si estaba formada correctamente. Ella me respondió con amabilidad, y en ese momento noté que tenía una forma de hablar muy calmada, sin prisas. No sé exactamente qué me impulsó, pero le ofrecí ayudarla a pasar antes en la fila. Técnicamente no debía hacerlo, pero tampoco era algo imposible. Ella dudó un poco al inicio, pero aceptó. La acompañé hasta adelante y logré que pudiera tomarse la foto antes que muchos otros. Además, Mario le firmó su Funko de Goku, lo cual parecía importarle bastante. Cuando salió de la zona, me agradeció de una manera sincera, sin exageraciones. Ahí comenzó todo. Después de eso, seguimos hablando ese mismo día. Aprovechábamos los momentos en que yo tenía descansos. Descubrimos que teníamos muchos gustos en común, anime, videojuegos, algunas películas específicas, incluso cierto tipo de música. No fue una conexión instantánea en el sentido romántico, pero sí una base sólida para seguir conversando. Al final del evento intercambiamos números. Durante las siguientes semanas empezamos a hablar todos los días. Al principio eran mensajes simples, luego llamadas y eventualmente empezamos a vernos. Nuestras primeras salidas eran bastante sencillas, caminar, comer algo, ir a una tienda de videojuegos o ver alguna película. Con el tiempo, todo se volvió más natural. Nos hicimos novios unos meses después. No hubo una gran escena ni algo muy elaborado. Simplemente un día, después de pasar toda la tarde juntos jugando y viendo una película, le pregunté si quería formalizar la relación. Ella dijo que sí sin dudar demasiado. Los primeros meses fueron tranquilos. Disfrutábamos mucho de la compañía del otro. Podíamos pasar horas sin hacer nada productivo, solo existiendo en el mismo espacio. Para mí, eso siempre fue importante. Hay algo que debo aclarar sobre mí, soy una persona muy física. Me gusta el contacto. Abrazar, tomar de la mano, recargarme en la otra persona. Para mí, eso es una forma de expresar cariño. Gabriela lo sabía desde el inicio y, al principio, nunca pareció ser un problema. Incluso diría que lo aceptaba bien. Nuestra relación también incluía intimidad de manera frecuente. No voy a entrar en detalles innecesarios, pero era algo constante y, según yo, mutuo. Nunca noté rechazo claro en ese aspecto durante el primer año. Todo parecía equilibrado. Con el paso del tiempo, empezamos a vernos más seguido. Ya no era solo los fines de semana. A veces entre semana también. Yo vivía solo, así que muchas veces pasábamos el tiempo en mi departamento. Cocinábamos, jugábamos, veíamos series. Era una rutina que, en ese momento, me parecía ideal. Sin embargo, si lo pienso ahora, hubo pequeños cambios que no quise ver. Gabriela comenzó a hacer comentarios que, en su momento, tomé como bromas o comentarios sin importancia. No eran constantes, pero sí lo suficiente como para que, en retrospectiva, tengan peso. Por ejemplo, a veces decía que yo podía ser intenso. O que hablaba demasiado de ciertos temas. O que repetía hábitos que le parecían molestos. Nada grave por sí solo, pero sí acumulativo. Yo lo tomaba con calma. Nunca he sido alguien que reaccione de forma explosiva. Si algo le molestaba, intentaba adaptarme. O al menos eso creía. Recuerdo claramente el día en que ocurrió la conversación que ahora veo como un punto importante.
Estábamos en mi departamento, una tarde normal. No había pasado nada fuera de lo común. Habíamos comido, estábamos viendo algo en la televisión y todo parecía tranquilo. En algún momento, mientras estábamos sentados juntos, yo comencé a tocarle la pierna de manera casual. No era nada fuera de lo habitual para nosotros. Era el tipo de contacto que había sido normal durante toda la relación. Fue entonces cuando ella dijo algo que, en ese momento, me tomó por sorpresa. ¿Sabías que hay un dato científico que dice que los hombres se aburren de la misma mujer después de un año de tener relaciones sexuales con ella? Lo dijo con un tono neutral, como si estuviera mencionando una curiosidad cualquiera. Yo me reí ligeramente, pensando que era una broma o una de esas cosas que uno dice sin mucho contexto. Yo jamás me aburriría de ti, le respondí, sin pensarlo demasiado. Ella no sonrió. En cambio, me miró por un momento y luego dijo: Pues deberías, porque la verdad es que eres algo molesto de vez en cuando. No lo dijo gritando ni con enojo. Fue una afirmación directa, sin emoción visible. Eso me descolocó un poco. No porque alguien no pueda encontrar molesto a su pareja en ciertos momentos, sino por la forma en que lo dijo. No había intención de suavizarlo ni de hacerlo pasar como una broma. Aún así, intenté no darle demasiado peso. Bueno, le dije, si prefieres, puedo bajarle a eso. A la interacción física, digo. Ella se encogió ligeramente de hombros. Sí, tal vez sería mejor. No hubo discusión después de eso. No hubo explicación más profunda. Simplemente cambiamos de tema como si nada importante hubiera pasado. Pero algo había cambiado. En ese momento decidí tomar su comentario en serio, pero sin dramatizar. Pensé que tal vez necesitaba más espacio. Que no todos expresamos el cariño de la misma forma. Que adaptarme no era algo negativo. Así que empecé a hacerlo. Dejé de iniciar tanto contacto físico. Ya no la abrazaba de manera espontánea. Evitaba tocarla si no era ella quien lo hacía primero. Incluso en momentos donde antes habría sido natural acercarme, ahora me detenía. Quería respetar lo que ella había dicho. Al inicio, ella no comentó nada al respecto. Parecía normal. Seguíamos viéndonos, hablando, compartiendo tiempo juntos. Pero la dinámica ya no era la misma. Había una especie de distancia que antes no existía. No era algo evidente para cualquiera que nos viera, pero yo podía sentirlo. Hubo un día en particular que terminó de marcar un antes y un después, aunque en ese momento no lo entendí completamente. Era un día entre semana. Yo estaba en casa, trabajando en la computadora, cuando Gabriela me escribió: Amor, iré directo a tu casa. Fue un día pesado en el trabajo y en mi casa nunca me dejan descansar. Le respondí casi de inmediato. Claro. No pensé demasiado en el mensaje, pero sí en cómo podía hacer que se sintiera mejor cuando llegara. En mi cabeza, eso era lo natural. Si alguien que te importa tuvo un mal día, quieres darle un espacio donde pueda relajarse. Así que me puse a preparar todo. Encendí el aire acondicionado de mi habitación para que estuviera fresca. Sabía que eso le gustaba. Luego pedí comida a través de una aplicación. No pregunté qué quería porque ya lo sabía, una cheeseburger que siempre pedía cuando estaba cansada o de mal humor. Era una especie de comida de confort para ella. Todo estaba listo cuando llegó. Entró al departamento sin demasiada energía. Se veía cansada, eso era evidente. Dejó sus cosas y se sentó. Yo me acerqué, esperando saludarla como siempre, pero noté algo extraño de inmediato. No hubo beso. No fue que lo evitara de manera evidente, pero tampoco hubo esa intención mínima de acercarse. Simplemente se sentó y comenzó a abrir la comida. No dije nada en ese momento. Pensé que tal vez estaba demasiado cansada. Se puso a comer la hamburguesa en silencio. Yo me quedé cerca, observando sin invadir demasiado. Intentaba leer su estado de ánimo, pero no era claro. No estaba enojada, pero tampoco parecía cómoda. Cuando terminó de comer, dejó la envoltura a un lado y se recargó un poco hacia atrás.
Fue ahí donde decidí intentar acercarme. No de forma intensa, al menos no en mi mente. Solo algo ligero. Me senté a su lado y tomé su mano. Luego, con cuidado, puse mi otra mano en su hombro y comencé a darle un masaje suave. Mi intención era simple, relajarla. Se veía tensa desde que había llegado, y pensé que eso podría ayudar. Pero su reacción fue completamente distinta a lo que esperaba. Se apartó de golpe. No fue un movimiento sutil. Fue brusco, como si mi contacto le resultara incómodo o incluso molesto. Ya sé para dónde vas, dijo, con un tono seco. Siempre te la pasas tocándome. Me quedé quieto unos segundos. No entendía completamente a qué se refería. No estaba intentando nada más allá de un masaje. No había intención oculta, al menos desde mi perspectiva. Tranquila, le dije. Pensé que te gustaría un masaje porque dijiste que fue un mal día. Discúlpame, si no quieres, está bien. Intenté mantener un tono calmado. No quería que la situación escalara. Ella me miró brevemente. No quiero. No hubo más explicación. Después de eso, simplemente se dejó caer en la cama, se acomodó entre las cobijas y cerró los ojos. Fue un cambio abrupto. Pasó de estar comiendo en la sala a acostarse sin decir mucho más. Yo me quedé unos segundos sin saber qué hacer. Al final, opté por darle espacio. Me senté en la computadora. Pensé que lo mejor era dejarla dormir. Si había tenido un mal día, probablemente necesitaba descanso más que cualquier otra cosa. Encendí la computadora y comencé a esperar a que cargara. El cuarto estaba en silencio. Habían pasado quizá 2 minutos. Ni siquiera había empezado realmente a hacer algo cuando escuché movimiento detrás de mí. Gabriela se levantó de golpe. No fue un movimiento lento ni natural de alguien que está despertando. Fue inmediato, como si hubiera decidido decir algo que llevaba guardando. ¿Sabes qué es lo que más odio de ti? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Giré la silla para verla. ¿De qué hablas? No había contexto. No había discusión previa. No había algo que justificara ese tipo de comentario en ese momento. Ella me miró directamente. Eres alguien muy físico, y a mí no me gusta eso. Tengo mi espacio, ¿sabes? Su tono no era elevado, pero sí firme. No parecía una queja momentánea. Sonaba más como algo que había pensado varias veces antes. Me quedé en silencio. Estaba intentando procesar lo que estaba pasando. Ella continuó. A veces me das asco. No me toques. La frase quedó en el aire. No hubo énfasis exagerado. No se veía fuera de control. Lo dijo como si fuera un hecho. Después de eso, simplemente volvió a acostarse, se cubrió y cerró los ojos. Como si nada. Como si no acabara de decir algo que, al menos para mí, tenía un peso enorme. Yo me quedé sentado, mirando la pantalla de la computadora, pero sin ver realmente nada. Sentía el corazón acelerado, pero al mismo tiempo una especie de vacío. No era enojo inmediato. Tampoco tristeza en el sentido típico. Intenté encontrar una forma lógica de entenderlo. Está cansada, pensé. Tuvo un mal día. Tal vez no lo dijo en serio. Ese tipo de ideas empezaron a aparecer automáticamente. Pero, al mismo tiempo, había algo que no encajaba. No era la primera vez que hacía comentarios sobre mi forma de ser. Ya había mencionado antes que podía ser molesto o intenso. Pero esto era diferente. Decir que alguien te da asco no es lo mismo que decir que es molesto. No es una palabra que se use sin intención. Miré hacia la cama. Ella estaba quieta. Respiración regular. Parecía dormida. Y eso fue lo que más me desconcertó. La facilidad con la que pasó de decir eso a simplemente dormir. Como si no hubiera conflicto. Como si no hubiera nada que resolver. Me quedé ahí, sin moverme durante varios minutos. Pensé en decir algo. En despertarla y preguntarle a qué se refería exactamente.
en aclarar si lo había dicho en serio o si era producto del cansancio. Pero no lo hice. No quería forzar una conversación en ese momento. No quería discutir mientras ella estaba así. Y, si soy honesto, tampoco estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Así que no dije nada. Apagué la pantalla de la computadora y me quedé sentado en silencio, con la mente dando vueltas. Esa noche, aunque estábamos en el mismo espacio, se sintió como si hubiera una distancia mucho mayor que cualquier separación física. Pasaron alrededor de 2 horas. Yo seguía en el departamento, en silencio, sin realmente hacer nada productivo. Gabriela había estado dormida todo ese tiempo, sin moverse demasiado. El ambiente se sentía extraño, pesado, como si algo hubiera quedado suspendido en el aire después de lo que dijo. En algún momento, escuché movimiento en la cama. Se estiró ligeramente y se incorporó, como alguien que simplemente despierta después de una siesta normal. No parecía alterada, ni confundida, ni mucho menos consciente del impacto que habían tenido sus palabras. Miró la hora en su teléfono. Ya es tarde, dijo con naturalidad. Me voy. Gracias por dejarme dormir, amor. Esa fue toda su reacción. No mencionó nada de lo que había pasado antes. Ni una palabra sobre lo que dijo. Ni una aclaración, ni una disculpa, ni siquiera una referencia indirecta. Nada. Se levantó, tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta como si la visita hubiera sido completamente normal. Yo me quedé sentado, observando la escena, tratando de procesar lo que estaba pasando. Parte de mí esperaba que dijera algo más. Que, al menos, mostrara algún tipo de conciencia sobre lo ocurrido. Pero no pasó. Se fue. Y el silencio que dejó fue peor que cualquier discusión. No era solo lo que había dicho. Era la combinación de decirlo y luego actuar como si no tuviera importancia. Eso fue lo que realmente me afectó. Esa noche no dormí bien. No por dramatizar, sino porque mi mente no dejaba de repetir la escena. Las palabras exactas. El tono. La expresión. A veces me das asco. No me toques. No era una frase que pudiera reinterpretar fácilmente. Durante los días siguientes, pensé mucho en qué hacer. Podía confrontarla. Preguntarle directamente. Exigir una explicación. Pero también consideré otra opción. Darle exactamente lo que había pedido. Espacio. No de forma simbólica, sino real. Así que decidí hacer algo distinto. Dejé de buscarla. No la bloqueé, no la eliminé, no hice nada dramático. Simplemente dejé de iniciar contacto. No le escribía primero. No proponía vernos. No intentaba mantener la dinámica que habíamos tenido durante 2 años. Si ella quería espacio, lo iba a tener. Al inicio, no hubo reacción inmediata de su parte. Los primeros días fueron normales. Algunos mensajes cortos, nada fuera de lo común. Yo respondía, pero sin extender la conversación. Sin entusiasmo forzado. Luego empecé a cambiar otras cosas. Comencé a aceptar planes que antes rechazaba. Durante mucho tiempo, había priorizado verla a ella sobre otras actividades. Si surgía un evento, una salida, una invitación, normalmente la descartaba si coincidía con nuestros planes. Ahora ya no. Si había algo interesante, iba. También retomé cosas que había dejado de lado. Volví al gimnasio con constancia. No como una decisión impulsiva, sino como una forma de ocupar mi tiempo y, en cierto sentido, recuperar una rutina que había perdido. Retomé la música. Antes solía dedicar tiempo a eso, pero con la relación, muchas de esas actividades habían quedado en segundo plano. No porque ella lo pidiera directamente, sino porque yo mismo había elegido enfocarme más en la relación. Ahora ese tiempo regresó. Y, curiosamente, no lo sentí forzado. Se sintió natural. Pasaron varios días sin que nos viéramos. Luego una semana. Después casi 2. No fue una decisión explícita de no vernos. Simplemente dejó de suceder. En una ocasión,
ella me llamó. Amor, iré a tu casa. Quiero descansar un rato. Su tono era casual, como si nada hubiera cambiado. Yo estaba en un evento en ese momento. No se podría, le respondí. No estoy en casa. Estoy en un evento y terminará tarde. Hubo un breve silencio. Ve a tu casa y deja abierto, y yo entro, dijo. Esa propuesta me pareció extraña. Nunca había sido así. Estoy en un puesto importante, le expliqué. No me puedo mover de aquí. Otro silencio. Deberías darme una copia de la llave. Esa frase me hizo detenerme un momento. No era algo que hubiéramos hablado antes. Y, considerando lo que había pasado, no me parecía una buena idea. Lo siento, pero nadie entra a mi casa sin que yo lo permita. No lo dije con enojo. Solo como una regla clara. Ella cambió ligeramente el tono. ¿Estás de malas o algo así? Me contestas muy feo. Esa parte me llamó la atención. No porque fuera agresivo, sino porque, por primera vez, estaba poniendo límites. Estoy ocupado, respondí. Después hablamos. Y terminé la llamada. No hubo discusión. Pero sí un cambio evidente en la dinámica. A partir de ahí, comencé a notar algo distinto en su comportamiento, aunque no directamente hacia mí, sino en redes sociales. Gabriela empezó a publicar contenido que, aunque no me mencionaba explícitamente, parecía dirigido a alguien. Indirectas. Memes. Videos con mensajes específicos. Por ejemplo, compartió un video de una chica llorando con un texto que decía, el silencio es el arma más afilada que puedes usar contra alguien. En otro video, el texto decía, las mujeres sufrimos en silencio. Aguantamos mucho, pero cuando un hombre nos pierde, creen que fue de un día para otro, cuando siempre hay una historia detrás. Ese tipo de contenido comenzó a aparecer con más frecuencia. Yo lo veía. Pero decidí no reaccionar. No comentaba. No preguntaba. No respondía con indirectas. Nada. No porque no me importara, sino porque no quería entrar en ese tipo de dinámica. Si había algo que hablar, debía ser directo. No a través de publicaciones. Pasaron los días. Y la distancia entre nosotros se volvió más evidente. Hasta que un día, sin previo aviso, ocurrió algo distinto. Estaba en casa cuando recibí una llamada de ella. Contesté. Estoy afuera, dijo. No había aviso previo. No había plan. Simplemente estaba ahí. Me quedé unos segundos en silencio. No esperaba eso. ¿Puedes abrirme? Miré hacia la puerta. Podía decir que no. Podía mantener la distancia. Pero, en ese momento, decidí abrir. Fui hacia la entrada y la dejé pasar. Cuando Gabriela entró al departamento, no saludó. No hubo un hola, ni una mirada tranquila, ni nada que indicara una conversación normal. Apenas cruzó la puerta, caminó directamente hacia la habitación con paso acelerado. Yo cerré la puerta detrás de ella y la seguí, confundido. Lo que hizo después me tomó completamente por sorpresa. Se agachó y comenzó a revisar debajo de la cama. Luego se levantó de inmediato y abrió el closet, moviendo ropa, cajas, cualquier cosa que estuviera ahí. ¿Dónde está? Decía, con un tono alterado. Tardé unos segundos en reaccionar. ¿Dónde está quién? Le pregunté. Se giró hacia mí, claramente molesta. ¿La zorra con la que me estás engañando? La acusación fue directa. Sin contexto. Sin prueba. Solo asumida. No te engaño con nadie, respondí, tratando de mantener la calma. Ella soltó una risa corta, pero no era de humor, era más bien sarcástica. Seguro es una cosplayer, continuó. Hay cada zorrita en esas convenciones que seguro aquí la tienes. ¿O qué? ¿Ya se te cansó el amigo de abajo? ¿Tienes disfunción o algo así? Esa parte ya no era solo una acusación. Era un ataque. ¿De qué mierda hablas? Le dije, ya sin tanto control en el tono.
Ella cruzó los brazos. No nos hemos visto en 2 semanas. O sea, no eres hombre ni siquiera me hablas para acostarnos en tu casa. Ahí entendí algo. Para ella, la falta de contacto no era consecuencia de lo que dijo. Era un problema distinto. Tú dijiste que te diera espacio, le respondí. ¿Qué te daba asco? Hubo un silencio breve. Y luego, algo que no esperaba. Se rió. Pero no fue una risa nerviosa ni incómoda. Fue una risa burlona. ¿Ves en serio? Dijo. ¡Qué princeso eres! Esa palabra, en ese contexto, no fue casual. Era una forma de minimizar lo que yo había sentido. Como si mi reacción hubiera sido exagerada. Como si lo que ella dijo no tuviera importancia. Ahí algo cambió definitivamente para mí. Hasta ese momento, había estado intentando entender, justificar, interpretar. En ese instante, ya no. No quiero volver a verte, le dije. No levanté la voz. No lo hice dramático. Solo lo dije. Ella se quedó en silencio unos segundos. Su expresión cambió. La actitud confrontativa desapareció casi de inmediato. Oye, dijo, bajando el tono. Perdón. El cambio fue demasiado rápido. No es así, yo, continuó. No soy nada sin ti. No respondí. Me he sentido muy mal, siguió. Ansiedad, depresión, no sabes cómo he estado. La escuchaba, pero ya no de la misma forma. Ayer, hizo una pausa. Ayer casi tomó un frasco de pastillas porque pensé que no me amabas. Esa frase quedó en el aire. Era fuerte. Y claramente tenía una intención. Pero algo dentro de mí ya no reaccionó como antes. No sentí culpa. Sentí distancia. No, le dije. No voy a entrar en eso. Ella me miró, confundida. ¿Cómo que no? No voy a aceptar eso como argumento, respondí. No puedes decirme que te doy asco, desaparecer, y luego venir a decir que casi te haces daño porque no te busqué. Su expresión cambió otra vez. Ya no era tristeza. Era molestia. Entonces, ¿ya? ¿Así de fácil? Sí, le dije. Así. Se quedó unos segundos en silencio. Luego tomó su bolso. Antes de salir, se giró. Te vas a arrepentir. No respondí. Salió del departamento y cerró la puerta. Y, por primera vez en todo ese proceso, sentí claridad. No alivio inmediato. Pero sí claridad. Pensé que todo terminaría ahí. Pero no fue así. Al día siguiente, empecé a recibir mensajes. No de ella directamente. De otras personas. Algunos conocidos, otros no tanto. Todos con el mismo tema. Una publicación. Gabriela había subido algo. Decía que yo tenía fotos de cosplayers sin su consentimiento. Que las tomaba en convenciones de forma inapropiada. Que ella había decidido terminar conmigo por eso. Era una acusación seria. Y completamente falsa. Al inicio, no supe cómo reaccionar. No porque dudara de la verdad, sino porque entendía el impacto que algo así podía tener. En el ambiente en el que me movía, ese tipo de acusaciones no son menores. Pueden destruir reputaciones. Y, en algunos casos, carreras. Horas después, recibí una llamada de ella. Decidí contestar. Pero esta vez, activé la grabación. No por paranoia. Por precaución. ¿Ya viste? Dijo, con un tono que no era triste ni molesto. Era burlón. Sí, respondí. Se te va a acabar tu trabajo, dijo. A ver quién te cree ahora. No intentó ocultarlo. No intentó justificarlo. Lo dijo directamente. ¿Por qué haces esto? Pregunté. Porque puedo, respondió. Y porque te lo mereces. La llamada continuó unos minutos más, en el mismo tono. Sin arrepentimiento. Sin intención de resolver nada.
Solo provocación. Cuando terminó, me quedé en silencio unos segundos. Luego tomé una decisión. Publiqué la grabación. Sin editar. Sin agregar comentarios innecesarios. Solo el contexto básico y el audio. No lo hice por venganza. Lo hice porque era la única forma de protegerme. Las reacciones no tardaron. Algunas personas entendieron. Otras no. Algunas cosplayers comenzaron a verme con desconfianza, al menos al inicio. Y eso fue algo que sí me afectó. Porque, aunque no perdí mi trabajo, sí perdí algo de confianza en cómo la gente procesa este tipo de situaciones. Basta una acusación para sembrar duda. Incluso cuando hay evidencia en contra. Con el tiempo, las cosas se estabilizaron. Pero la experiencia dejó marca. Si algo aprendí de todo esto, es que hay señales que uno decide ignorar. Comentarios pequeños. Actitudes que parecen inofensivas. Pero que, acumuladas, muestran algo más profundo. Y también entendí algo más importante. No todo debe arreglarse. No todas las relaciones deben salvarse. A veces, lo más sano es salir a tiempo. Antes de que las cosas escalen a un punto donde ya no solo se trata de sentimientos, sino de consecuencias reales. Si alguien te dice que le das asco, no es un comentario que deba interpretarse o suavizarse. Es información clara. Y actuar en consecuencia no es exagerar. Es respetarte. Esa fue la lección que me quedó. Y, aunque el proceso no fue sencillo, hoy puedo decir que fue necesario. Actualización. Han pasado 3 meses desde la última vez que escribí, y honestamente pensé que todo había terminado ahí. Después de publicar la grabación, la situación se calmó poco a poco. No completamente, pero lo suficiente como para poder retomar mi rutina sin estar constantemente pendiente de lo que pudiera pasar. Volví a enfocarme en mi trabajo, en el gimnasio, en la música. Mi vida empezó a estabilizarse. Incluso el tema con las convenciones se fue normalizando con el tiempo. Algunas personas seguían viéndome con duda, pero ya no era la mayoría. Creí que ese capítulo había quedado atrás. Pero no. Gabriela no había terminado. Un día, sin previo aviso, empezó a circular otra publicación. Esta vez era mucho más grave. Ella subió lo que supuestamente eran videos grabados por mí. En esos videos se veía a varias cosplayers, y el ángulo daba a entender que alguien estaba grabando por debajo de sus faldas. La publicación venía acompañada de un texto. Franco me mandó este video cuando terminó conmigo diciendo que era su hobby grabar a las chicas. Cuando vi eso, no sentí enojo inmediato. Sentí algo más cercano a incredulidad. No porque no creyera que pudiera hacer algo así, sino porque el nivel de la acusación ya era completamente distinto. Esto ya no era una indirecta ni un intento de afectar mi reputación. Era algo que podía escalar a consecuencias legales muy serias. Pero hubo un detalle que cambió todo. Una de las cosplayers que aparecía en el video se reconoció. Y eso fue clave. Ella misma comentó que recordaba perfectamente ese día. No solo por el evento, sino porque era una fecha específica en la que habían pasado ciertas cosas dentro de la convención. El problema para Gabriela fue que ese día yo no estuve presente. Yo había faltado porque estaba enfermo. Eso se podía comprobar fácilmente. Tenía mensajes, registros, incluso compañeros de trabajo que podían confirmarlo. Pero la situación se complicó aún más. En el video se alcanzaba a ver claramente el rostro de la chica y parte de su cuerpo. Y lo más delicado de todo, la chica era menor de edad en ese momento. Eso cambió completamente el enfoque del asunto. Lo que comenzó como una acusación falsa en redes sociales, se convirtió en un problema legal serio. La madre de la chica tomó acciones. Presentó una denuncia. Pero no contra mí. Contra Gabriela. Porque fue ella quien publicó el material. Y no solo eso, sino que lo hizo atribuyéndomelo directamente. En algún punto de ese proceso, la madre de la chica decidió contactarme. Al inicio, no sabía qué esperar de esa conversación. Podía ser confrontación. Podía ser duda.
Pero no fue así. Me explicó la situación y me preguntó directamente si yo sabía algo sobre Gabriela y su paradero. En ese momento entendí que esto ya había escalado a un nivel completamente diferente. Le dije la verdad. Le expliqué que ya no tenía contacto con ella, pero que podía proporcionar información que ayudara a ubicarla. No lo hice por venganza. Lo hice porque la situación lo requería. Ya no se trataba de una discusión de pareja ni de problemas personales. Había una persona menor involucrada y un contenido que no debía existir ni mucho menos difundirse. Con el tiempo, el proceso avanzó. No estuve involucrado directamente en todo, pero sí me mantuvieron al tanto de ciertos puntos clave. El resultado final fue este. Gabriela enfrentó consecuencias legales. Recibió una condena de 6 meses en prisión. Además, tuvo que pagar una indemnización a la familia de la menor. Y, posteriormente, cumplir con trabajo comunitario. Cuando me enteré de todo eso, no sentí satisfacción. Tampoco tristeza. Fue más bien una sensación extraña. Como ver el cierre de algo que nunca debió escalar tanto. Si algo me quedó claro después de todo esto, es que hay personas que, cuando pierden el control de una situación, no buscan resolverla. Buscan escalarla. Y no miden consecuencias. También entendí algo importante. No basta con salir de una relación complicada. A veces, las consecuencias de haber estado ahí continúan incluso después de haber tomado distancia. Si no hubiera tenido pruebas. Si no hubiera reaccionado con calma en ciertos momentos. Si no hubiera documentado lo necesario. Probablemente la historia sería muy distinta. Y no en un buen sentido. Hoy estoy en un punto más estable. Más reservado también. Y con una perspectiva diferente sobre las relaciones. Mi consejo, después de todo esto, es simple. Si detectas señales claras de falta de respeto, no las minimices. No intentes racionalizar lo que ya es evidente. Porque lo que empieza como un comentario incómodo puede terminar en algo mucho más serio si decides ignorarlo. A veces, irte a tiempo no solo es una decisión emocional. Es una decisión que puede evitarte problemas mucho más grandes después.